Nuestro invitado de hoy es abogado con más de 20 años de experiencia en el ramo corporativo, egresado de la Universidad Iberoamericana y con un máster en Derecho Comunitario de la Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid, España. En 2009 abrió su propia práctica, que ha evolucionado hasta convertirse en todo Empresas de Familia, una firma con presencia en Coahuila y Nuevo León, enfocada en la implementación de gobierno corporativo en empresas familiares. Actualmente es consejero y secretario del Consejo en diferentes empresas familiares y asociaciones internacionales como Familias Empresarias Iberoamericanas, organización no gubernamental que agrupa familias empresarias, catedráticos y consultores de 25 países. También es socio fundador del Centro Hispanoamericano de la Familia Empresaria ACR. Ha sido ponente y conferencista invitado en otros centros de empresas familiares y universidades de México y el mundo. Hoy con nosotros, Fernando Todd. Muy querido Fernando Todd, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Pues muy contento por la invitación de estar aquí contigo platicando el día de hoy de este tema que nos apasiona tanto a los dos, las empresas familiares. Me da mucho gusto volver a coincidir contigo después de haber estado prácticamente día y medio la semana pasada ahí conversando juntos en este encuentro de Family Offices que hubo en la Ciudad de México, que Raúl Martínez de Black Bull convocó, con una convocatoria, por cierto, extraordinaria y en la que tuvimos oportunidad de tener un panel conjunto y hablar efectivamente de este tema de empresas familiares. Fernando, platícame un poco de dónde viene tu vocación de poner tanta atención en los últimos años en las empresas familiares de México. Bueno, Julio, yo soy abogado, yo vengo de una familia de abogados, cuatro generaciones de abogados y de notarios, y en esta búsqueda de cuál es mi camino y dónde acomodarme, entré yo a trabajar a la empresa. Yo inicié desde que era estudiante trabajando en Grupo Lala. Soy de Torreón, soy originario de Torreón, Coahuila, y empecé a finales de el siglo pasado a trabajar en el grupo. En esa época, el grupo estaba en un proceso de institucionalización con vías a salir a la bolsa, el primer intento que tuvo el grupo a finales del siglo pasado. Me gusta decir el siglo pasado porque se oye como muchísimo, muchísimo tiempo atrás, y bueno, ya son 24, 25 años que se dio de eso. Y bueno, a partir de ahí empecé a encontrarle el sentido a institucionalizar a las empresas, ¿no? Después de eso, después del ALA, hice una maestría en Derecho de la Unión Europea y después llego a Monterrey a trabajar en un despacho norteamericano, donde todos los clientes eran gringos, ¿no? Todos los clientes se los refería a la oficina de Alas. Y únicamente en 5 o 6 años que estuve en este despacho, atendí 2 empresas familiares y las dos tenían los mismos problemas. La dificultad de la gestión de cómo pasar la empresa a las siguientes generaciones, conflictos ya abiertos ahí mismo, o las peleas y los resultados que de aquí derivan de no haber tenido tu documentación en regla, ¿no? Entonces, desde ahí me empecé a dar cuenta pues que la importancia es real. O sea, si no cuidas a tu empresa, si no la profesionalizas, no importa que sea una empresa familiar, pues se vuelve muy complicado y pierdes no únicamente la empresa, sino muchas veces la familia, el prestigio, el apellido y pues la relación afectiva que es muy, muy importante, ¿no? Hay un tema relevante, Fernando, que ahora con la llegada o con el regreso de que se ponga de moda el nearshoring, pues muchas empresas familiares se quieren involucrar y se quieren incluir, incrustar en la parte prácticamente de las cadenas de proveeduría y sobre todo en ese boom que a mucha gente le llama la atención, que podría ser un gran caso de éxito el nearshoring. Sin embargo, cuando llegan las empresas extranjeras y lo primero que se topan es que en México la gran cantidad de empresas son pymes y son familiares, salen casi corriendo. Y salen casi corriendo porque muchas veces les preocupa
que el acuerdo que se toma de lunes a viernes, el sábado tiende a descomponerse en el encuentro de la comida familiar y el domingo a desaparecer cuando llega el abuelo y le dice a las dos siguientes generaciones que el que sigue tomando las decisiones es él, que el que sabe hacer las cosas es él y que esa empresa ha sobrevivido a todo, nearshoring y lo que viene y lo que vendrá, y que él ha visto todo en 70 años y que están locos y no deja hacer nada. Y entonces el lunes llegas otra vez a la empresa y es como volver a empezar. Supongo que es una historia que a lo mejor alguna vez te habrán contado. No, y es fundamental lo que estás hablando. O sea, yo creo, desde mi perspectiva, obviamente sesgada por el interés y la pasión que tengo sobre este tema de las empresas familiares, para mí es un tema medular en la economía del país. Fíjate, te doy un dato. Según el INEGI, el 90% de las empresas en México son empresas familiares. Y si tú revisas el código de proveedores de la transnacional que quieras, aquí en Monterrey, pongo mucho el ejemplo de Tesla, pero ya hoy por hoy no sé si Tesla llegará o no, pero mantengamos, mantengamos el ejemplo. Tú abres el código de proveedores de Tesla y te establece que para ser proveedor tienes que tener gobierno corporativo, ¿sí? Y no nada más tú, sino toda tu cadena de De proveeduría. proveeduría, claro. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A la necesidad imperiosa y urgente de profesionalizar a nuestras empresas familiares en México, porque si no, corremos el riesgo de que el boom del nearshoring se convierta única y exclusivamente en que vamos a rentar espacios para que vengan empresas extranjeras a instalarse, a trabajar, a generar riqueza para ellos, se llevan la riqueza y si pensamos que quizá nos van a dar mucho empleo, pues quizá no, porque la robotización y la inteligencia artificial vienen corriendo muy rápido. Entonces, tenemos que profesionalizar nuestras empresas para que estas unidades de negocio que abarcan a toda una familia generen riqueza y que se quede en México. Eso es muy importante. Tenemos un tema también muy importante que comentar, que es las generaciones actuales, muchas de ellas ya no quieren continuar con la empresa familiar. Es decir, sienten que no les dignifica la tarea. Pues, ¿qué es lo que pasa con las empresas familiares en donde todo está afincado incluso en la vocación prediseñada por el abuelo y el padre sin consultar al hijo? Es como cuando pues, yo soy médico, tú eres médico y todos van a ser médicos. O sea, digo, Dios santo, sí, pues eso ya no existe. Quedó en la Edad Media. Y tú y yo somos caballeros de la Edad Media, aprovechando que también podemos hablar del siglo pasado. Mira, totalmente. Yo creo que aquí llegamos a una coyuntura muy interesante porque involucra no únicamente a las vocaciones de las siguientes generaciones. A ver, hemos hablado hasta el cansancio de los baby boomers, de la generación X, de los millennials y ahora los centennials, ¿no? Las diferencias que tienen, quién es nómada digital y quién está apenas conociendo cómo funciona todo este mundo. Una cosa es cómo crecimos, el contexto que tenemos, otra cosa es la vocación que vamos recibiendo quizá de nuestra familia, de enamorarnos todos los días del oficio, del trabajo, de la empresa de nuestra familia. Pero por otro lado está el tema de la educación. Y hoy por hoy yo encuentro un reto muy importante. Yo tengo dos hijos. Uno tiene 13 años y otro cumplió 10 años ayer. Y yo me pongo a pensar, están a nada de entrar a la universidad porque el tiempo se pasa volando. Y yo no sé hoy qué van a estudiar. Las universidades van un poquito retrasadas porque es muy complicado estar en el mismo ritmo. Y por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo entender que cada vez que buscamos abogados recién graduados de muy pocas universidades, salen entendiendo qué es el gobierno corporativo. Por ejemplo, en nuestra firma nos dedicamos a implementar gobierno corporativo en empresas familiares y no encontramos, tenemos que formar a abogados recién graduados para que puedan implementar esto. Yo me pongo a pensar, si por un lado estamos viendo que el INEGI nos dice que el 90% de las empresas en México son familiares. Por otro lado, estamos viendo que la nueva economía gira en relación de la necesidad
de institucionalizar y profesionalizar tus empresas, ¿por qué no estamos en las escuelas implementando o enseñando a implementar a nuestros estudiantes cómo profesionalizar empresas, cómo implementar gobierno corporativo? Y esto pasa en las familias también, tratando de llegar al punto que planteas. En las familias muchas veces está esta disyuntiva de mi hijo no le gusta trabajar en el ramo metalmecánico, en el ramo de alimentos, en el ramo de la ganadería, en el ramo que tú me digas, ¿sí? Y es muy válido porque son intereses diferentes de las siguientes generaciones. Pero ¿qué va a hacer la empresa para encontrar el talento que se quiera insertar para llevar el proyecto de la familia al siguiente plano, ¿no? Yo creo que aquí está, es un tema muy complejo, porque también muchas veces decimos, hay mucho talento en México, pero con todo respeto, el talento está muy reservado, ¿sí? Hay que trabajar mucho para encontrarlo y cada vez está más peleado. El tema de recursos humanos, tú lo has de ver en los proyectos donde estás, lo complicado que es. Bueno, de hecho, hoy la retención de talento, vamos, eso implica hoy a un ejecutivo, a un directivo, un gran porcentaje de su día y su tiempo. O sea, la Claro, retención de talento por dos cosas. Las nuevas generaciones cambiaron. Cuando tú y yo éramos más jóvenes, cuando estábamos saliendo de la universidad probablemente, nuestro sueño era adquirir un coche y adquirir una casa, un departamento, y era el proceso natural. Hoy los chavos dicen, ¿para qué quiero un coche si hay Uber? ¿Y para qué quiero un departamento si hay Roomie, si hay Airbnb, y hay tal? Y, o sea, y esa parte también de permanencia en las empresas ya no existe. Nosotros te dignificaba, a ver, yo a lo largo de 30 años de carrera, pues a lo mejor tuve 6 empleos cuando fui, 6 empleos creo que tuve cuando fui colaborador en 30 años. O sea, duré 8, 6, 7 años en cada empresa y siempre brinqué porque vino una oportunidad mejor, pero si no, a lo mejor todavía yo tengo compañeros de generación que se han perpetuado en las empresas, todavía son de estos ejecutivos que tienen 25 años, 30 años, 27 años en una empresa. Hoy eso es ni pensarlo, o sea, el promedio de vida de un chavo en una empresa es súper corto. claro, claro. Y esto implica muchos retos para las empresas familiares que logran retener el talento, no únicamente externo, sino propio. ¿Cómo vas a venderle a las siguientes generaciones tu misma vocación, tu mismo interés? Muchas veces platico con chavos de empresas muy bien formadas, empresas muy grandes, y me dicen, a ver, a mí me presentaron la empresa cuando yo tenía 23 años. Antes jamás me invitaron a venir, jamás me platicaron qué hacíamos. Yo hice mi rumbo y hoy me hablan y me dicen, vente a trabajar a la empresa. Espérame, pues, durante 23 años yo me fui por otro lado y hoy quieres que regrese aquí cuando no me enamoraste. El otro día escuchaba un concepto eh, una persona que se dedica a la parte organizacional y dice, hoy las empresas tienen que salir a vender, a buscar talento como si fuera una parte comercial. Tienes que vender a tu empresa. Entonces, ¿qué le quieres ofrecer a la persona que se va a contratar contigo para que acepte tu proyecto, para que se mantenga durante un plazo de tiempo considerable y para que haga carrera contigo? Entonces, esto creo que es un tema muy importante. Y mira que todos estos temas que estamos hablando, el gobierno corporativo nos ayuda, ¿eh? Porque las personas cuando dicen trabajar en una empresa familiar, híjole, pero bueno, tiene gobierno corporativo, entonces voy a encontrar un lugar en donde me voy a desarrollar y donde no necesariamente me voy a topar con un tema de nepotismo, ¿no? Que lo vemos también muchas veces. Hay un asunto también que me llama la atención y déjame saber tú qué piensas, la corta vida de las pymes en México. O sea, la corta vida, o sea, una pyme en México más o menos en promedio vive 2 años, 2 meses. O sea, una que le fue muy bien, 2 años, 2 meses. Yo tengo mis teorías. Cuando por lo regular te liquidan de una empresa y te dan X cantidad, sea mucho, sea poco, muy probablemente en ese momento cruza por tu mente hacerte empresario y en ese momento, a tu entender, emprendes un camino sin haber hecho
ni un estudio de mercado, ni benchmark, ni nada. Y entonces, en cierto sector de la población es muy común que el que tiene la tiendita, pues, ¿cuántas tienditas tienes en una manzana, no? O sea, pues, puso otra tiendita y otro puso otra tiendita porque el de la tiendita le va muy bien, porque la señora Lupita tiene 40 años con la tiendita y le va a todo dar. En vez de decir, oye, ¿por qué no soy yo el que le lleva el pan a la señora Lupita, a don Pedrito de la otra esquina, ya no sé qué, y le llevo las campechanas y le llevo el bolillo recién hecho o el virote, dirían por allá? Todos queremos luego ir a replicar el mismo negocio sin entender incluso los 40 años de trayectoria y experiencia de doña Lupita, por muy tiendita de abarrotes que sea. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que así como ahorita hablábamos acerca de lo mal formados que salimos en la carrera de Derecho, ¿sí? Creo que también nos falta mucho aprender o saber o entender cómo se hace un negocio. Porque generalmente decimos, eh, tenemos esta idea y vamos a tratar de hacerlo de la manera más fácil. Y déjame te platico una historia. Una vez llegó conmigo una empresa familiar binacional. Fíjate qué interesante. El esposo era norteamericano y la esposa era mexicana. Y llegaron conmigo y me dijeron, tenemos esta empresa en Estados Unidos y queremos abrir una sucursal en México. Una empresa muy interesante de ingeniería, de software y de tal. Y venían a contratar 15 ingenieros recién graduados con sueldos, la verdad, muy, muy buenos y prestaciones. Y yo traía un poco de prisa. Y yo decía, ¿a qué hora se van estos compadres? Y estaban preguntando y preguntando y preguntando. Y el gringo me preguntó, de la A a la Z, todo el cómo hacer negocios en México, ¿sí? Y sacó números y costeaba, ¿sí? Costeaba cuánto había que pagar de impuestos, entonces en cuánto le iba a salir a él el vender y cuánto se pagaba de nómina. Y entonces hacía unas cuentas que le permitían entonces a él decir, a ver, entonces ya esto es un negocio, ¿sí? Porque en México generalmente lo hacemos al revés, ¿sí? En México primero decimos, vamos a salir a vender y lo voy a vender en 10 porque debo 8 en la escuela de mi hijo, ¿sí? Y entonces hacemos los cálculos de manera un poco desordenada. Falta mucho la profesionalización. Me decía un socio que el señor Terrazas de Chihuahua, de esta cementera tan importante, decía, un negocio que no te da para, no pagar, para pagar impuestos no es negocio. Entonces tenemos que salir a trabajar y a profesionalizar nuestras empresas de manera tal que pagando impuestos, pagando sueldos, pagando eh, eh, todos los gastos de la compañía y la utilidad, haciendo esta suma, nos siga conviniendo el proyecto, ¿no? No, no, no con la primera idea que se nos viene y con la primera facilidad que se nos ocurra. ¿Qué opinas tú de la incubación de empresas y de estos proyectos de empresa familiar y de gobiernos corporativos familiares? ¿Sirven, no sirven, están jalando, tienen demanda? ¿Qué piensas? La parte de incubación son esfuerzos muy interesantes, son esfuerzos importantes que hacen las universidades, pero son insuficientes también. Porque imagínate el porcentaje de empresarios que pueden incubar todos estos centros, que son muy pocos. Y creo que hoy la necesidad de que en México aprendamos a emprender es muy grande y creo que dependemos o necesitamos políticas públicas serias que nos ayuden a hacerlo. Y también creo que del otro lado, el sector empresarial de México debería apostarle por generar empresarios que vayan nutriendo todo este sector, porque es muy importante hoy por hoy, sobre todo en temas de desarrollo de software, de tecnología, eh, y encontrar en cada región, pues, cuál es la vocación industrial, ¿no? ¿Cuál le dirías tú a un empresario, a un jefe de empresa familiar? ¿Cómo convencerlo? ¿Cómo hacerle sexy esta oportunidad de convertirse o en adoptar un gobierno corporativo? Porque hay que seducirlos. La verdad es que por lo regular tú llegas con un empresario de toda la vida y te dice, yo sé cómo hacer las cosas, así me ha ido bien,
tengo 50 años haciendo esto así y no, nada me detiene ni nada me acaba. O sea, ¿qué le dirías tú? Claro, fíjate Digo, que porque esto, supongo que te ha pasado, ¿no? no, muchísimo. Cuando le hablas a un empresario de gobierno corporativo, lo escuchan como algo para las transnacionales, como algo para las empresas que cotizan en bolsa. Pero si tiramos un poquito de la etimología, gobierno deriva de la misma raíz griega que es pilotar un barco, ¿no? Entonces, es la manera en que tú manejas tu empresa, cómo vas a gestionar tu empresa. Todas las empresas tienen gobierno corporativo, no importa el tamaño. Lo que tenemos que buscar es profesionalizar también la dirección, ¿sí? Profesionalizar la manera en que gestionas tu empresa. Así como profesionalizamos del organigrama para abajo, hay que profesionalizar del organigrama para arriba, porque acuérdate que en las empresas familiares hay dos temas que son fundamentales: la sucesión patrimonial y la sucesión directiva. La sucesión patrimonial, a mí como abogado, me preocupa muy poquito, porque existen testamentos, fideicomisos, donaciones, un sinfín de documentos que podemos establecer en blanco y negro y dejamos clara cuál es la voluntad, ¿no? Y minimizamos el riesgo de que haya un conflicto posterior. Pero la sucesión directiva es muy compleja porque aquí implica la idea del fundador, ¿sí? ¿Cuál es la motivación? El feeling que no se transmite de la noche a la mañana con el primer director que tú contrates. Entonces, empezar a construir un consejo de administración, tener una planeación estratégica que te permita establecer el rumbo para los próximos 3 años, ¿sí? De tu empresa y que haya una estructura que pueda soportar el momento en que el fundador se quiera o se tenga que retirar de la empresa. Entonces, esta es una idea que debe de vender y que tiene que ir poco a poco eh, recibiéndose de mejor manera, que creo que cada vez el empresario lo entiende más. Y otra cosa es una, una analogía que me hacía un profesor brasileño alguna vez, que preguntó en la sesión, para que el gobierno corporativo es como los frenos del carro. ¿Para qué sirven los frenos del carro? Todo el mundo decía, pues, para frenar. Y el cuate decía, no, los frenos del carro son para acelerar. Imagínate que tú aceleres y no tengas frenos, ¿no? Entonces necesitas tener la seguridad de que a la velocidad que vayas vas a poder protegerte, ¿no? Esto es muy importante para las empresas familiares. El poder tomar velocidad en este mundo que está cambiando tanto, en donde las dinámicas de los negocios son cada vez más complejas, más volátiles, más inciertas. Tener estos mecanismos de control para la familia son muy útiles. El tema patrimonial también lo ves como un tema que sí se transita y sí se observa hoy en las empresas. Yo todavía sigo viendo grandes conflictos familiares, batallas campales, aún con documentos emitidos, y donde el destino de la empresa es el fracaso. O sea, cuando hay efectivamente solamente una parte patrimonial prediseñada de alguna manera, pero que no se sostiene también con un marco operativo y funcional de la empresa, pues es difícil que subsistan, ¿no? Claro, es complejo. Obviamente, el conflicto es parte de la naturaleza humana y muchas veces los fundadores dicen, yo no quiero problemas, ya cuando no esté, que Hay arreglen, que se arreglen. hay que se arreglen. Entonces, esa frase la he escuchado muchas veces, más de las que me hubiera gustado escucharlas. Eh, pero pues es una pena, porque cada vez que existen este tipo de conflictos en la familia, eh, eh, pues es algo a donde no quisiéramos llegar. Y muchas veces se hace por falta de comunicación, ¿eh? Y muchas veces suceden estos temas por por confusiones muy simples. Nosotros somos papás y un día le podemos decir a nuestro hijo mayor, cuando no esté, te voy a arreglar este reloj. Y 4 semanas después, se lo decimos a nuestro hijo menor, cuando no esté, te voy a dejar este reloj por un olvido, por una Claro, sí, omisión, sí, sí, sí. quieras. Un momento de felicidad instantáneo. Exactamente. Y ese momento de felicidad instantánea nos genera un dolor de cabeza a la familia durante años, ¿no? Entonces,
El tener las cosas bien documentadas, partiendo de un protocolo familiar, de un plan de sucesión, de un testamento, y que todos lo conozcamos, ayuda Que todos muchísimo los porque conozcamos, es tu recomendación, que siempre se total, conozca el testamento. En vida. en vida, sí. Creo que es una recomendación sana porque dicen en mi pueblo que el que avisa no es traidor. Claro, claro. Que no Entonces, haya si es ilusos para que no haya desilusionados, pues. exactamente, También. exactamente. Oye, ¿y qué pasa? ¿Cómo protege patrimonialmente un empresario? A ver, si tiene un, una posición económica importante, quiere heredar en vida incluso a los hijos, tal, que se respeten sus voluntades, pues también puede reservar el usufructo de algunos beneficios, ¿no? Y Ah, hasta que él esté presente y respirando, pues ese usufructo será para él y ya una vez que entregue el equipo, pues ya se hará lo que se tiene que hacer, ¿no? no, claro, fíjate que este es un punto muy importante. Eh, Se debe tener especial atención en la seguridad económica y personal de los fundadores. Ningún movimiento diferente a este o que atente contra la seguridad personal o financiera de los fundadores es adecuado. Entonces, existen herramientas, mecanismos como la donación con reserva de usufructo, en donde el fundador puede mantener pues todos estos beneficios inherentes a sus activos, independientemente de que la nuda propiedad ya esté en manos de un tercero, lo cual, sí es cierto, facilita la sucesión, ¿sí? Y por otro lado, pues te despresuriza cualquier tipo de conflictos. Pero ojo, todo esto hay que hacerlo a la medida de cada una de las familias, porque en algunas familias podremos estar hablando que es mejor un fideicomiso con cláusulas de sucesión, en otros lados una donación, en otros lados X, Y, Z, ¿no? Pero todo esto tiene que hacerse a, a medida de las necesidades de cada una de las familias. ¿Hay empresas que ya en México estés tú viendo prosperar y progresar bien en torno Sí, a gobiernos claro, familiares? claro. Sí, como te digo, yo siento que cada vez hay más apetito por el tema, cada vez las familias lo están conociendo, lo están implementando. Es la única herramienta, es la única herramienta realmente que tenemos como para que cuando la empresa familiar llega al punto en donde el fundador está entre los 65 para arriba, eh, los hijos están en los 20, 30, 40 y ya conviven distintas familias en torno a una sola empresa, necesitamos poner reglas, si no, no hay manera. Y además que estas empresas y estas familias cada vez más están siendo requeridas por proveedores, por Sí. bancos, por todos los stakeholders inherentes a una empresa familiar a profesionalizarse. Entonces, definitivamente hoy por hoy el gobierno corporativo es la única herramienta que existe para ayudar a las familias, particularmente en estas situaciones, ¿no? Acuérdate que las familias crecen mucho más rápido que las empresas. Entonces, tenemos Sí, es cierto eso, es una buena reflexión. Y además también siempre saber, y es lógico y que nadie se agüite, pero en todas las familias hay un hijo A, hay un hijo B y hay un hijo D. Entonces, la verdad es que sí, la verdad es cierto, la verdad que, a ver, aquel hijo desobediente que ya sabes que, para que nunca te digas, si ya saben cómo me pongo, para qué me invitan, pues más bien, si ya sabes de qué, de cuál música le gusta al muchacho, pues de una vez hay que ir poniendo las cosas en orden, ¿no? Muchas veces no le entramos a esos temas, es bien difícil. Yo me ha tocado ser consejero de muchas empresas y luego se torna tan desagradable el participar en ciertos consejos donde se pierde todo, la educación, la pasión, pues el foco, por temas que no se dicen claramente. Es luego muy difícil el tema familiar, ¿no? Sí, no, son temas complicados, pero como decíamos, el conflicto es inherente a la familia. Entonces, hay que empezar a construir los espacios en donde puedas hablar, hay que empezar a abordar los temas, eh,
pues ahora sí que desde el amor, ¿no? Desde ese punto en donde te encuentras con tu familia y que hablas las situaciones más complejas que te puedas encontrar, estableciendo espacios adecuados para cada tema. Aquí vamos a hablar de la empresa, aquí vamos a hablar de la familia, ¿sí? Y acá vamos a hablar de cómo nos vamos a relacionar nosotros con la empresa y con el patrimonio. ¿Cómo enseñar a un macroempresario que ha tomado de manera unilateral todas las decisiones de la empresa por muchísimos años? Crecen los hijos, los quiere tener adentro de la empresa, pero pues él quiere seguir tirando los penales, o sea, y entonces causas frustración para todas las partes. O sea, él porque los hijos no lo obedecen, porque tienen otra visión, porque los mandó a preparar a las mejores escuelas, a los mejores escenarios, pero pues tú no opines, tú cállate, el que sabe soy yo. ¿Cómo educar un poco a este tipo de empresarios y empresarias a la sucesión familiar? ¿Sí? Fíjate que este es un tema muy importante y creo que es un tema que, como dices, es muy recurrente porque muchas veces llegan los hijos y dicen, oye, ¿cómo le hacemos? Pero una realidad, Julio, es que todo esto tiene que partir del fundador, ¿sí? O sea, la, la convicción, si no hay convicción en los fundadores en que es momento de estructurar la sucesión patrimonial, la sucesión directiva, es muy difícil, ¿eh? Y generalmente todo esto termina en un conflicto en donde hay que empezar a canalizar a través de terapeutas, de otro tipo de cuestiones como para sanar este tipo de relaciones. Es muy complicado para el fundador en México, porque, a ver, trabajaste 30, 40 años en tu empresa, la creciste de la nada y ahorita facturas lo que tú quieras, tienes un emporio, eres don señor, ¿sí? Y retirarte de la empresa para muchos es, pues, el día que me retire me voy a morir, ¿sí? O el día que me retire no tengo un plan después de la empresa. Entonces, por eso es bien importante que los fundadores trabajen un plan de carrera para que se puedan retirar y que se puedan desprender y que puedan ir limitando estos apegos, porque acuérdate que para ellos es un duelo, es enfrentar un duelo, el dejar la empresa. Entonces, hay que hacerlo gradualmente. La sucesión tiene que ser un proceso, no un evento, ¿sí? Lo peor que puede pasar es, híjole, me dio el telele, híjole, falleció el fundador y dejó todo patas para arriba, y entonces ahí ya nos estamos enfrentando a problemas muy serios, ese tipo de problemas que los abogados esperan así frotándose las manos, los abogados litigantes, ¿sí? Habemos quienes nos gusta prevenir, Estructurar y prevenir, claro. estructurar y prevenir este tipo de cuestiones para que no pasen. Pero sí, todo tiene que partir de la voluntad del fundador. Tenemos que acordarnos que en la teoría de los tres círculos hablamos de estas tres esferas que todos hemos visto cuando vamos a un curso de empresas familiares. Eh, clase uno, primera lámina, teoría de los tres círculos, familia, empresa y propiedad. Hace 40 años que se estudia esto y generalmente nos metíamos mucho a la parte de la familia, ¿no? ¿Sí? Esta era la sesión de trabajar el protocolo familiar y la asociación patrimonial, la asociación directiva, pero de pronto llega la pandemia y nos vamos todos al círculo de la empresa. Vámonos a la planeación estratégica y a la innovación y a ver el sabotaje y cómo vamos a rescatar la empresa. Y el tercer círculo, el círculo de la propiedad, hoy por hoy, para mí es el más importante porque desde ahí baja todo, desde ahí baja el dominio, desde ahí baja la estrategia, desde ahí baja el cómo vamos a estructurar realmente una profesionalización para la toma de decisiones. Entonces, las decisiones bajan desde la propiedad. En la propiedad están los fundadores y las siguientes generaciones tienen que respetar, ¿sí? Que la empresa que están recibiendo es un legado de sus papás y que la intención es que la pasen a la siguiente generación. Es como un usufructo
de la empresa, vamos a decirlo. La idea es que trascienda las generaciones, que deje de ser un negocio, ¿sí? Un negocio que te da eh, eh, recursos cada tanto, ¿sí? A convertir esto en una empresa y que pueda crecer. Decía Yuval Harari que los humanos logramos dominar el mundo por nuestra capacidad de trabajar en grupo de manera flexible. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Que los humanos somos los únicos capaces de trabajar de esta manera. Y lo hicimos gracias a la imaginación, ¿sí? La imaginación que nos permitía entender cómo queremos estar en los siguientes años, o, o si hacemos esto vamos a llegar acá. Entonces, uno de los derechos fundamentales de las familias empresarias es definir qué vamos a entender como éxito, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos este paraíso a futuro, esto es nuestro éxito como familia, lo tenemos que construir nosotros. Podemos empezar a estructurar para llegar allá, ¿sí? Y todo esto parte de la voluntad de los fundadores, es la idea de los fundadores agrupados que puedan trabajar en grandes grupos de manera flexible y que podamos llegar a esta tierra prometida. Fernando, el tiempo se nos ha ido, pero yo quisiera cerrar el programa pidiéndote que nos dieras una recomendación, un comentario para aquellas personas que nos han hecho favor de vernos y aquellos empresarios que quieren transitar a este tema de gobiernos corporativos familiares. Darles échate un buen promo de por qué deben de emigrar a ello. A mí se me hace algo lo más sensato y natural del mundo. Déjales un mensaje. ¿Qué mensaje les darías para finalizar? Eh, yo creo que hoy por hoy tenemos que tener una visión de 360, ¿sí? Y si nos damos la oportunidad de entender lo que está pasando alrededor de nosotros, más allá de lo que pasa en nuestra industria y en nuestro sector, y preguntar en nuestra familia cómo estamos, dónde estamos en nuestra empresa, cuál es nuestra visión a futuro, y si logramos construir esto y entender el momento histórico que estamos viviendo como mexicanos, ¿sí? Y la necesidad que vamos a tener en los próximos 5 o 10 años de estar realmente institucionalizados. Creo que el llamado es a enfrentar hoy este reto con emoción, con alegría, desde un lado positivo, no desde un lado de angustia, sino decir, vamos a transformar la historia de mi empresa y de mi familia en una leyenda que se cuente en las siguientes generaciones. Me da mucho gusto que nos hagas favor de comentarnos todo esto. Yo creo que es un tema que sí preocupa mucho. Yo creo que ahí está la solución y el camino para todos aquellos que quieran agregar valor y sumarse a las cadenas de suministro de este famoso nearshoring. No es desapareciendo la empresa familiar, es profesionalizando la empresa familiar y dándole una visión de largo aliento como lo que nos has comentado esta tarde. Mi querido Sí. Fer, pues te agradezco muchísimo y deseo nos veamos pronto nuevamente y agradecer mucho tu participación en el programa. Hombre, Julio, muchísimas gracias por tu invitación, encantado, un placer platicar contigo y que ahora sí me dejaste hablar. Eso, bueno, eso fue lo que me costó más trabajo, hermano, pero hice un esfuerzo sobrenatural. Lo bueno que aquí el testimonio va a quedar grabado. Te Te mando mando un un abrazo. abrazote. Gracias, cuídate mucho. Ándele, nos Bye. vemos. Bye.